un espacio en donde compartiremos información para seguir expandiendo la conciencia con experiencias propias y aprendidas a través de las sesiones realizadas en hipnosis. Yo soy Nancy Hernández y les doy la más cordial bienvenida. Hola, yo soy Lore Ojeda y les agradezco mucho que estén acá mirándonos o escuchándonos. Bienvenidos todos. Hola, yo soy Adriana y estoy muy contenta de estar con ustedes en nuestro nuevo espacio de Comunidad Diamante. Hola, yo soy Salo y les doy la bienvenida a todos. Gracias por compartir con nosotras tantas aventuras de otros mundos. Hola, yo soy Charo y estoy encantada de ser parte de esta Comunidad Diamante. Gracias por estar también con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Los queremos. Sí, los queremos. Hola Lore, ¿cómo estás? Hoy en nuestro primer podcast Diamante. ¿Cómo estás, Lore? Muy feliz, muy feliz de este nuevo espacio que estamos creando. Así que muy contenta de estar con Muy contentas. Sí, con todos ustedes, contigo, Lore. Y bueno, este es el número 1, así es que ustedes disculparán. Estamos nerviosas, aunque siempre estamos en el foco, pero hoy estamos estrenando este podcast y queremos que llegue a mucha gente la información. Entonces, después verán que tenemos sorpresas. Así es que, bueno, Lore, hoy el tema es ¿qué pasaba en nuestras casas cuando éramos niñas? O más bien, ¿qué percibíamos nosotras en esas casas? Entonces, Lore, pues, expláyate. Bueno, yo les quiero contar lo que me pasó a mí en una de las casas, en la primera casa donde viví, que era una casa muy antigua, tenía más de 100 años, y era la casa de mi abuelo. Era una casa, esto es en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, casi un cuarto de manzana, ¿sí? Era una casa muy grande, donde había una casa principal grande y alrededor 3 casas más. Y todas se juntaban en un patio interno. Esa casa era muy diferente, era una casa que te mantenía como encerrado, como dentro de ella todo el tiempo. Y siempre existían distintos tipos de conflictos, nunca nada fluía de una manera saludable, por decirle de alguna forma. Bueno, yo nací, me voy a vivir ahí en una de las casas que estaban mi mamá y mi papá, y como yo siempre fui así rarita, yo veía cosas, pero creía que las cosas que yo veía las veían todos. Lo primero que recuerdo con lujos de detalle fue que se quedó a dormir mi prima Noelia a mi casa y estábamos con mi hermano. Entonces estábamos dormidas y de repente nos despertábamos porque hacía mucho calor y yo me quedé mirando el lindel de la puerta y en el lindel de la puerta apareció una mujer bajita, de estatura bajita, un poco pechugona, con el pelo con rulos, cortito, con una cara bastante seria, porque la veía muy claro, lo único que no le veía eran los pies y las manos. Y ella apareció, y yo la desperté a mi prima para ver si ella la veía, mi prima la vio en esa oportunidad. Nos asustamos un montón, y esa señora empezó a aparecer en la puerta, en una habitación que nosotros teníamos, que estaba vacía y lo usábamos como si fuese la habitación de los juguetes. Ahí teníamos nuestros muñecos, nuestros juegos, bueno, todo lo que tienen los chicos, que es un montón de cosas. Y en ese lugar aparecía un montón. Entonces siempre tuve la complicidad de mi abuelo Ricardo, que ya está desencarnado, pero mi abuelo siempre me escuchaba. Y él era el que me decía, contame qué viste. Y yo le conté de esta mujer. Y se puso a llorar porque era su mamá. Era su madre que venía, no sé, a verme a mí. En realidad venía, creo, a retarme. Porque siempre aparecía en momentos que yo estaba haciendo alguna macana, o me estaba portando mal, o estaba por hacer algo. Entonces aparecía. Eso fue una de las primeras cosas. Que eso no me dio miedo, pero las cosas que viví a continuación sí me dieron mucho miedo. Porque había una habitación donde vivían mis tíos, en otra casa, en otra de las casitas estas que te digo, en la casa principal,
mis tíos, que eran, uno era adolescente y el otro tenía 22 años, una cosa así, compartían una habitación. Esa habitación estaba pintada de gris, oscuro, pero un gris, o sea, ahora se usa por la moda nórdica y la minimalista y todo eso, pero en esa época no se usaba tener una habitación pintada de gris oscuro. En esa habitación a la noche aparecía un hombre con un sobretodo grande, como si fuese un piloto, y sombrero, muy grande, era muy alto, y a mi tío, el más chico, le decía cosas. ¿Pero qué le decía? No le decía cualquier cosa, le daba datos de números que salían en la lotería. Y por ejemplo, también datos de carreras de caballo, bueno, de caballos que iban a ganar. Y mi tío iba y jugaba, y ganaba cada vez. Yo a ese hombre lo veía, yo era muy chica, tendría alrededor de 7 años, yo lo veía y a mí me aterrorizaba. Cada vez que yo lo veía en esa habitación, cerraba la puerta y me iba porque era horrible. Bueno, hasta que un día mi tío no aguantó más y nos contó. Les contó a mi mamá, a mi abuelo y a su hermano. Yo escuché atrás de una puerta, Claro. siempre chuma, y escuché que le decía que no podía más, que ese hombre cada vez le decía más cosas, que le hablaba y le decía números, pero le pedía cosas que hiciera por él. Entonces, mi tío lloraba, cosas como que matara una gallina y la pusiera en un lugar, en un poste de luz que había afuera, en un árbol, y mi tío ahí ya no soportó más porque aparte no lo dejaba dormir y se quedaba toda la noche decirle así acá en el oído. No, mi tío se estaba volviendo loco, entonces lo contó. Y mi otro tío, que era bastante materialista, le dice, pero vas a dejar de ganar plata. Y mi tío dijo, no me importa, me voy a volver loco. Bueno, algo hicieron, llamaron a una mujer, ahí ya no sé, y ese hombre desapareció. Pero era terrorífico ese ser que aparecía de esa forma y que hablaba con una voz como ronca, como voz de fumador, así. Y cuento una más, porque hay muchísimas, dale, pero para dale. que cuentes vos. Antes yo te voy a preguntar, que seguramente quien nos escuche va a preguntar, ¿esa casa era de tu familia siempre o la adquirieron después? De mi familia siempre. ¿Y ese hombre nunca supieron si era familiar? No. No. Yo al menos nunca me enteré, ni quise saber. Preguntar, claro, ok. Sí, siempre fue del lado de mi abuelo materno. Materno. Ok. Algo que pasó también muy horrible fue que era 25 de diciembre, estaban todos durmiendo y mi mamá nos pidió que le fuéramos a llevar a mi abuelo, a la heladera de mi abuelo, comida, para cuando se despertara tuviera comida. Entonces acá en Latinoamérica se usa mucho comer lo que quedó del día anterior y así. Entonces fuimos nosotros con la fuente a llevarla a la heladera. Era una casa enorme además, llena de recovecos, tenía sótano. El sótano es un capítulo aparte. Bueno, vamos con mi hermano, abrimos la puerta y escuchamos a mi abuelo discutir con una mujer. Y la mujer hablaba cada vez más fuerte. Hasta que esa discusión se tornó en una pelea violenta y se escuchó un golpe. Mi hermano y yo nos quedamos paralizados. Mi hermano tiró la fuente que se rompió y ahí se despierta mi abuelo y dice, ¿qué pasó? Mi abuelo estaba solo. Nosotros, mi hermano no paraba de llorar y de temblar, no supimos qué pasó. ¿Y tu abuelo no le dijeron si estaba soñando algo? No, estaba durmiendo, no estaba soñando nada, él nunca se acordaba de sus sueños. No sabemos. Eso de las peleas, de escuchar personas pelearse, era muy habitual en esa casa.
Wow, o sea, había muchos desencarnados. Ahora que eres grande, lo percibes y lo ves. Conclusión, te voy a ¿Eso? cerrar así. ¿Qué pasó? Como esa casa era muy vieja, pero muy vieja, en esa época tenía más de 100 años, fue una de las primeras casas en la zona. Y era una casa muy grande, siempre fue una casa muy grande, de estilo campo, como hay acá en Argentina, así con paredes muy altas, mucho verde, y no había casas velatorias cercas. Claro. Entonces en esa casa, cuando algún vecino fallecía, lo velaban en la habitación donde mis tíos dormían, en la habitación que estaba pintada de gris. Cuando yo me entero esto, yo ya tenía alrededor de 16 años y entendí mucho. Porque escuchábamos los pasos de un nene también corriendo por el pasillo. Veíamos a una señora grande, muy grande, con un camisón dando vueltas por ahí. Y bueno, y ahí tuvimos como un cierre y pudimos comprender. Hoy en día esa casa está abandonada, la tomaron, se metieron personas de manera ilegal, pero salieron, todos se van, nadie se queda en esa casa. Bueno, pues ahí está. Ay, Lore, gracias. Gracias por compartir esto, porque seguramente a mucha gente le va a hacer clic, le va a recordar sus vidas de niño o de niña que tienen ahí. Y bueno, pues ahora me toca a mí y como siempre tu vida y la mía son como muy similares. Yo también vivía en una casa donde mi papá construyó varias casas, es un terreno muy grande, y construyó varias casas, entonces justo vivíamos todos juntos. Mi papá era viudo y tenía 7 hijos, y después se casó con mi mamá y nací yo. Entonces vivíamos, yo era la más chica, única hija de ese matrimonio, pero era la más chica, hija de mi papá. La más grande me llevaba 22 años o algo así, ya no recuerdo, y el más chico 11. Pero vivíamos todos juntos, entonces las más grandes ya se habían casado, pero también vivía mi abuela con nosotros, pero cada uno vivía en su casa. Claro, sí. Entonces, bueno, como una vecindad le llaman aquí, pero en realidad, pues, sí, bueno, tal así. cual, te entiendo. Bueno, entonces, mi abuela, que era mi abuela paterna, que vivía ahí junto a nosotros, también comía con nosotros. Entonces, mi mamá me mandaba a hablarle a mi abuela, a decirle, ya está lista la comida. Entraba yo y mi abuela era la que yo siempre digo que era medium y que estaba muy cercana. Cuando tú abrías la puerta de su casa, tenía estas campanitas que suenan con el viento, pero ella la había puesto adrede en la puerta. Entonces abrías la puerta y sonaba la campanita. Yo entraba y ella me decía, estoy en la habitación. Entonces iba yo a su habitación y de su habitación se veía, si tú entrabas a la puerta y cruzabas a la cocina, veías quién pasaba y se oía la campanita. Sí. Entonces me decía, me voy a peinar. Bueno, y así, ¿no? Yo iba diario y le decía, un día voy y me dice, me voy a peinar para salir a comer. Estoy parada viendo hacia la sala y en eso veo pasar una persona. Pero nunca sonó la campanita. Y entonces yo no dije nada, fui a la cocina y no había nadie. Nos fuimos a comer y le comenté a mi mamá y me dijo, qué raro, pero recuerdo ahora lo que tú dices, pasó la persona sin pisar el suelo, flotan. Y después, como a los 4 días, me dice mi mamá, tu abuela se siente mal, se le subió la presión porque vio que entró una persona a su casa. Y después supimos que era la mamá de mis medios hermanos que seguía rondando ahí porque estaba inquieta de que había fallecido. Entonces caminaba por las diferentes casas. Yo ese día la vi ahí, pero después también la vi en otra casa.
cerca de un bebé. Era su nieto, pero yo veía que se acercaba a verlo y después ya no la veía, porque es un instante a veces, y ya no la veía, y después se supo que era la mamá de mis hermanos, de mis medios hermanos. ¿Y vos sentías miedo cuando la veías? Fíjate que no, ahí en ese momento no sentía miedo, lo que sentía, y sí lo sentía mucho, era como una melancolía, que era lo que ella tenía, una melancolía muy fuerte. Entonces, no sentía miedo, pero sí sorpresa al ver que la persona no camina, porque yo también en esa época tendría como 8, 9 años, o sea, no era grande. Y era extraño ver que una persona no moviera su cuerpo, claro, flota. Sí. Y bueno, otra de las veces, porque también son muchas, otra de las veces era que yo me levantaba en la noche y veía reflejado en el piso, era un pasillo largo, entraba la luz de un ventanal y veía reflejado en el piso un hombre gato, que esto creo que lo comentamos en una de las secciones que tuvimos, y veía yo un hombre gato, pero el hombre gato ahora a la distancia seguramente medía unos 3 metros. No te puedo creer. Y después cuando salió en una sesión que había un hombre gato, fue cuando a mí me recordó esa, sí, porque no lo recordaba, pero yo era sonámbula, entonces me paraba, iba y me paraba justo donde estaba la sombra. Venía mi mamá por mí, ella me cuenta que venía mi mamá por mí, me tomaba de los hombros y me llevaba a dormir, pero yo recuerdo haber visto la sombra de ese hombre gato ahí, fuera de la ventana. Y bueno, para terminar, después nosotros nos mudamos a otra casita, dentro del mismo clúster, dentro de la misma vecindad, nos mudamos a otra casita porque mis hermanos se iban casando, entonces mi papá les iba cediendo las casas. Y en esa casa se oían que movían cosas, se oía que movían, pero como si fueran niños, corrían niños, se movían las cosas. Yo recuerdo haberme ido a dormir varias veces y la última vez que ya no aguanté, desperté llorando porque los que movían cosas eran duendes. Ay. Duendes como pues yo creo que como de 50 centímetros más o menos, y jugaban y tenían sus trajecitos tal cual como te los ponen en las películas, con unos saquitos, con gorros, había hombres, había mujeres y había duendes chiquitos, niños, y jugaban sobre mi cama o jugaban alrededor. Y eran los que movían, porque amanecían las cosas tiradas, cambias de lugar, los peluches tirados, muchas cosas movidas, y eran estos duendes. Wow. No, yo no vi nunca un duende, jamás. Pues yo jamás, sí, yo sí. No nos hacían daño, aunque una vez mi mamá, bueno, eso ya será para otra ocasión, cuando íbamos de visita, sí vio que yo tenía como rasguños, pero nunca supimos qué era. Pero bueno, ya será para otra ocasión cuando íbamos de visita a las casas, que seguramente tú también tienes algunas, y yo también tengo muchas. Entonces, ahora que contás esto del pasillo y la casa de mi abuelo también tenía, que acá le decían zaguán, sí, un pasillo muy largo, y lo que tenía el pasillo ese que tenía el típico ajedrezado. Sí. Y en ese pasillo, él tenía toda su casa y estaba ese pasillo, ese zaguán que conectaba con un negocio que tuvo la familia, que era una gran panadería. Esa panadería quedó, cuando la cerraron, quedó todo un local muy grande, sin nada, vacío. No había nada, o sea, había un mostrador, una heladera vieja. Y entonces, cuando vos estabas ahí jugando, nosotros jugando con, no sé, cosas que había, escuchábamos peleas, era eso lo que me llama mucho la atención, peleas en el pasillo, salíamos y no había nadie. El pasillo era tétrico, con
una luz muy tenue y ese piso así era una cosa horrible. Y esto fue espantoso lo que pasó. Mi abuelo tenía un amigo que coleccionaba autos y el señor compraba autos que por ahí habían tenido un siniestro, pero autos de colección. Oh, ok, y los arreglaba. Entonces en un momento quería un Jeep. Esto como los militares, los Jeeps, estos, bueno, compra ese Jeep. Estaba bastante roto, estaba bastante mal la parte de adelante. Y como no tenía dónde ponerlo mientras el taller se desocupaba y lo pudieran arreglar, mi abuelo le dio permiso para que lo colocara en este lugar que te digo que era el lugar de la panadería que estaba vacía. Claro. A las 9:30 de la noche, todos los santos viernes, se escuchaba un auto que frenaba y un estruendo tremendo. Salíamos todos a la calle porque pensamos que había chocado a alguien, no había nada. No había nada. Era todos los santos viernes, pasaba lo mismo. Hasta que un día mi padrino, pobre, se le ocurre ir un viernes a la noche a buscar algo, porque también lo usábamos de depósito. Ahí por ahí guardábamos, antes se usaba mucho estoquearse con bebidas y esas cosas, y fue a buscar, no sé, cosas. Sí. Y volvió, tiró todo y volvió corriendo. No, saquen eso de ahí. ¿Qué pasó? ¿Era el coche? Sí. Lo llama a este muchacho, el amigo de mi abuelo, para que lo venga a retirar. El muchacho dice, no tengo dónde ponerlo, no sé, no me importa sacarlo. Después me entero por qué. Ese Jeep lo habían comprado un siniestro donde había muerto decapitada una chica con la parte del parabrisas. Y había sido un accidente un viernes, casi cerca de las 10 de la noche, y por eso escuchábamos siempre esas frenadas y el repetía. Bueno, lo retiraron porque era enfermante. Y mi padrino no quería estar más en la casa. O sea, sacás el auto, sacás el Jeep o me voy yo. Es una casa muy tremenda. Ya creo que tiene vida propia. Eso era lo que te iba a decir. Ahora, al paso del tiempo, después de que pasa tanta gente, toman esta vida y se vuelven portales. Sí, yo creo que sí. Y además, ahora que estoy haciendo, ahora es como que me están viniendo todos los recuerdos. Sí, yo también estoy igual. Cada 2x3 había en la casa, vos salías por ese pasillo que era el principal, abrías la puerta y encontrabas un regalito de la magia negra, siempre. Pues, siempre. Yo, ¿sabes qué estoy recordando ahorita que tú estabas conversando estos accidentes? Ahí en esa casa, como era muy grande el espacio y se acostumbraba, mi papá tenía su negocio ahí también. Entonces, 2 de mis hermanos tuvieron accidentes de que se los cortaron los dedos. Ay. Sí, y estaba yo recordando y dije, ¿por qué? Claro, porque se iba haciendo más denso todo y en diferente momento. Entonces, a veces pasan situaciones en las casas que la gente dice, pero ¿por qué? O qué, y debe uno tomar conciencia de eso. Debe uno, sí. Yo me acuerdo que mi abuela iba y limpiaba, quemaba sahumerios, incienso, pero a veces es más profundo ahora que nosotros sabemos. No nada más son desencarnados, sino ya viene atrás todo un séquito de seres que hacen que pase esto. Sí, mismo se convierten en portales los lugares, los espacios. Sí. Y entonces puede pasar cualquier cosa. Es como dejar la puerta abierta de tu casa. Y yo creo que también es importante ahora que hay tanta información, porque antes no lo podíamos contar como en este momento. Era y solamente secreto. Ciertas personas te escuchaban, porque los demás, al menos a mí en mi caso, como era la más chica, es la más chica y no sabe, ¿no? O está mal. Allá después se dieron cuenta que veía y entonces era yo como si fuera un oráculo y entonces iban y me preguntaban. Pero
a lo que voy es, hagan caso a sus hijos. Cuando sus hijos digan, cuando sus hijos tengan miedo, porque también, no fue mi caso, pero yo sé que hay casos así, que los niños lloran y no se quieren quedar solos, no quieren que les apaguen la luz y los papás los obligan a quedarse solos. Y realmente, no digo que en todos los lugares pase, pero sí hay que hacer caso a los niños y no obligarlos a quedarse así. Si prenden una lucecita en la noche, que la prendan, no pasa nada, porque a veces son atacados de esta manera. Sí, exacto. Y aparte, de verdad, no conocemos las historias de todos los lugares en donde estamos. Bueno, Lore, en tu caso, tu casa era antigua. En el Sí. caso de este terreno, no sabes qué haya, porque mucha gente dice es que la casa es nueva, sí, pero recordemos que la tierra es vieja y no sabemos qué hubo antes. Exacto, sí. Exacto. Sí, los lugares y los espacios, igual que las personas, guardan memorias de dolor, memorias de violencia, memorias. Y bueno, y cada lugar se va construyendo con el tiempo, con las personas que van, y no sabemos quiénes estuvieron antes. Es correcto. Y no sé qué tan sano también sea haber vivido, ya lo hicimos, pero no sé qué tan sano sea haber vivido con tanta gente en cierto momento, porque éramos muchos nosotros y tú también, y es demasiado, todos tenemos nuestra carga. Yo creo que no es sano. Yo tampoco. Eso de vivir en comunidad, cada uno tiene un camino además, y una forma historia. Y hay que respetarlo. Pero bueno, esas cosas nos hicieron ser quienes somos hoy y poder estar acá contándoles algo, un pedacito de nuestra historia, a mí me gusta mucho, me encanta, me entusiasma. Pues así es. Entonces, estaremos aquí cada semana contando algo diferente. Por supuesto que estarán también las chicas Diamante, Adri, Salo, Charo, que seguramente tienen historias que contar también extraordinarias. Y pues les pedimos que compartan, que nos escuchen, que comenten. Y si se sienten identificados, seguramente que sí. Bueno, pues que nos escriban en los comentarios para ver qué pasa con ustedes. Sí, quizás también los podemos invitar a que nos cuenten acá, en este espacio, sus experiencias. Estaría genial, claro que sí, lo vamos a hacer. Pues gracias, Lore, por esta experiencia, Nancy, por conocernos un poco más, por reintegrarnos un poco más. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Saludos, besito, bye. Bye.